Saludos mis estimados amigos y amigas, aquí retornando con nuestras grabaciones. En esta oportunidad para revisar las normas respecto al refuerzo escolar, que el Ministerio de Educación con énfasis está exigiendo y está pidiendo el monitoreo, la verificación si las instituciones educativas están poniendo en práctica el refuerzo escolar. Por lo tanto, revisemos qué dice la norma. La norma que orienta el refuerzo escolar para todas las instituciones educativas, tanto primaria y secundaria, es la resolución viceministerial 045 del año 2022. A ver, ¿qué nos dice esta norma? Nos dice que el refuerzo escolar es un proceso pedagógico planificado y diferenciado. Ojo, se tiene que planificar y tiene que ser diferenciado. ¿A qué se refiere? En una de nuestras aulas, los estudiantes no todos son iguales, son totalmente diferentes. Y esta norma pide de que por lo menos agrupemos o identifiquemos mínimo 2 grupos de estudiantes, los que necesitan más apoyo y los que necesitan menos apoyo. Por lo menos eso, si se puede identificar más grupos, mucho mejor. Entonces, a eso se refiere, a una atención diferenciada, ¿no? A los que tienen mayor dificultad, a los que necesitan más apoyo, aquellos que necesitan que las actividades sean de menor grado de dificultad para que puedan reforzarse. Y aquellos que ya están mejor, serán pues afianzamiento. Se les dará las actividades, sean un poco con más dificultad, para que sigan aprendiendo y se afiancen en sus habilidades cognitivas. Entonces, a eso se refiere, tiene que ser diferenciado. Y también nos dice, tiene por finalidad responder a las necesidades de aprendizaje identificadas en nuestros estudiantes. Entonces, la tarea del maestro es identificar cuál es la causa de que nuestro estudiante no pueda realizar las actividades planteadas en el reto que se les da cada día. Entonces, estos estudiantes identificados no pueden desarrollar, necesitan entonces un refuerzo, de tal manera que la actividad de refuerzo tiene que ir a anular esa traba que tiene el estudiante para poder realizar normalmente sus actividades. En otras palabras, de repente necesita nivelarse algunos conocimientos básicos. En base a eso tiene que aplicarse el reforzamiento. De tal manera que si se da el reforzamiento, este estudiante ya va a estar nivelado como todos los estudiantes del grado y sin dificultad va a poder realizar las actividades que normalmente le corresponde al grado. A eso se refiere, ¿no? Si mi estudiante en la evaluación diagnóstica está sacando C, está en inicio, y ahora en el primer bimestre nuevamente C, entonces hay algo que le dificulta aprender. Entonces tenemos que identificar qué es lo que necesita para aprender, y darle fichas de autoaprendizaje para que pueda, con esas fichas, nivelarse, ya no tenga dificultades, ya no saque C. Ese es el trabajo, ¿no?, que se debe hacer. Continuamos, a ver, ¿qué más nos dice la norma? La Estrategia Nacional del Refuerzo Escolar, ¿en qué consiste? Nos dice que consiste en el desarrollar acciones pedagógicas y de gestión. Entonces, las acciones pedagógicas las va a realizar el maestro de aula, y las acciones de gestión la va a realizar el director o el equipo de gestión pedagógica. También el tutor, el docente. Estas acciones de gestión especialmente hay que realizarle con los padres de familia. ¿Y en qué consiste? En la información que se le tiene que dar al padre de familia para que también apoye desde casa, ¿no?,
a este refuerzo escolar. Recuerden que el refuerzo escolar se hace con fichas de autoaprendizaje, por lo tanto, si esa ficha, si son extensas, de repente parte va a resolverlo en los 45 minutos que le da en el aula, y lo demás con apoyo de papá, con verificación de los padres de familia, se pueda completar. Pero son de autoaprendizaje, por lo tanto esas fichas tienen que ser al nivel del estudiante para que él pueda resolverlo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este refuerzo escolar? Nos dice que el fin es que los estudiantes desarrollen sus competencias en el nivel esperado para su grado o ciclo. Entonces la idea es eso, ¿no? Nivelarlos para que estén de acuerdo, como todos los niños del grado puedan realizar las actividades sin dificultad. Esa es la idea. Con este refuerzo lo que se quiere es quitar esas trabas que tiene el niño para la realización de actividades normales en clase. Si en clase las tareas educativas que se plantean, los retos que plantean los profesores los resuelven, entonces no hay problema, no hay necesidad de refuerzo. Pero si no pueden realizar, necesita refuerzo, ¿no es cierto? Si un niño realiza las actividades planteadas, los retos resuelve con normalidad, entonces es imposible que saque C al finalizar el periodo, ¿no es cierto? Pero la idea es eso, ¿no? Reforzar para que haya estudiantes y no tengan C al finalizar un periodo. Muy bien, sigamos. La Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar considera las siguientes premisas. Veamos qué nos dice. La primera premisa es que mejore en el aprendizaje. Y vuelvo a repetir, la finalidad es que después de realizar las actividades, gracias a este refuerzo escolar, el estudiante pueda realizar con normalidad sus retos y al finalizar el periodo ya no tenga pues ese calificativo C. Esa es la finalidad. Entonces, si tiene un calificativo B, es lo adecuado. Y hemos visto y analizado que las normas de que el calificativo B es una buena nota y es una excelente nota para ciertos grados. Pero en término general, para todos los estudiantes es una buena nota, la B. La C es una nota que le perjudica. Entonces demuestra que tiene dificultades y no logra aprendizajes al finalizar el periodo. Esto considera, ¿no?, esta premisa, mejorar en el aprendizaje. Por lo menos que indique al terminar el periodo tenga una B. Por lo menos. Mucho mejor si tiene mejor calificativo. Y la segunda premisa es fortalecimiento de la autoestima. ¿Cómo así? Que estas fichas de autoaprendizaje tienen que ser pues sencillas, fáciles de elaborar para el estudiante. De tal manera, si el estudiante ve que puede resolver esas actividades, va a fortalecer su autoestima, va a recuperar la confianza que sí puede estudiar. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que estas fichas de autoaprendizaje, de reforzamiento, estén a la altura de los estudiantes, de que ellos puedan resolverlo sin mucha dificultad para hacer crecer en su autoestima. Continuemos. ¿Qué más nos dice? Dice que permite el manejo adecuado del tiempo para la atención diferenciada. Aquí vuelta nos dice, ¿no? Tiene que ser una atención diferenciada. Mínimo la aplicación de 2 tipos de ficha. Como les digo, una ficha con menos dificultades y otra ficha con más dificultades. En el aula, mínimo. Si se puede aplicar 3 tipos de ficha, mucho mejor, ¿no? Entonces, atención diferenciada. Entonces, y aquí nos aclara, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos normalmente en nuestras clases, ¿no es cierto?, el ritmo sigue una programación que trata de atender a todos los estudiantes, a todos los, ¿no? Nuestra sesión es para todos los estudiantes, trata de atender a todos. Ese es el ritmo.
Pero en refuerzo escolar no puede ser así. En la hora de refuerzo escolar tiene que ser, cada niño o niño es quien debe mostrar su propio ritmo y forma de aprender. Por eso las fichas tienen que ser diferentes. Para estos niños, esta ficha, esto pueden ellos. Para estos otros niños, es otra ficha. Voy a aplicar porque ellos, ese es su nivel, ese es su ritmo de aprendizaje de ellos. De esa forma se tiene que atender. Mínimo 2 grupos. Vuelvo a decir, si se puede identificar más grupos, más fichas, mucho mejor. Entonces que sea diferenciado, donde cada niño trate de resolver su ficha de autoaprendizaje, autorrefuerzo, cada uno a su nivel. Y el profesor, la tarea es ir retroalimentando, ¿no? En esa hora de refuerzo. ¿Qué más nos dice? El docente va identificando las causas principales que dificultan el avance. Recuerden, colegas, la tarea del docente es identificar cuál es la causa que le dificulta aprender al niño. Y en base a esa causa, tengo que hacer la ficha para que elimine. Un ejemplo, de repente la causa es que no sabe sumar. Está tercer grado de secundaria y las actividades pues tienen, dentro de desarrollo de las actividades hay necesidad de hacer sumas de decimales, por ejemplo, y el estudiante no sabe sumar. Entonces la ficha de reforzamiento será actividades donde pueda aprender y practicar a sumar, de tal manera que esta suma no sea la causa que le dificulte en sus tareas escolares. Generalmente los estudiantes se han olvidado incluso de dividir. No saben dividir decimales, no saben, se han olvidado pues la pandemia. Y es más, ¿por qué? Porque han estado usando calculadoras, entonces les dificulta. Hay una división, no pueden hacerla. Entonces hay que hacer fichas de reforzamiento donde recuerden cómo se hace una división, ¿no? Algo así. La causa es pues que no saben dividir, entonces que se refuerce en división. De tal manera ya no tenga esa dificultad cuando resuelva sus retos normal en las clases. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué más nos dice la norma? Se debe implementar, dice, en todas las instituciones educativas del país, sea rural, urbano. Al decir en todas, incluso yo entiendo hasta las privadas. Pero no se preocupe, la norma en una parte aclara, en las estatales es obligatorio, ¿no? Porque las privadas, en cierta forma, sí toman acciones de reforzamiento, de nivelación a sus estudiantes. De ahí que siempre están adelantándose, ¿no? En forma, ya desde que inician, desde que reciben, desde que ya discriminan, ¿no? A los estudiantes que no rinden, no entran al colegio privado, ¿no? Desde ahí ya, ellos ya se preocupan en nivelar. Entonces la norma más está explicando a los estatales. Veamos, ¿qué más nos dice la norma? Nos dice, asimismo dice, las actividades de refuerzo escolar a desarrollar en las instituciones educativas se deben planificar e incorporar en el PAD, en el Plan Anual de Trabajo. Es tarea entonces del Comité de Gestión Pedagógica incorporar todas las actividades de refuerzo escolar en el Plan Anual de Trabajo. Y eso es lo que están verificando al Ministerio de Educación. Se ha incluido y está pidiendo las evidencias, cuáles son las actividades de refuerzo escolar que se han incluido en el PAD. Hay que remitir esas evidencias al Ministerio de Educación mediante el informe Simón. Entonces, ¿qué debe haber? Debe haber el desarrollo de la evaluación diagnóstica, y eso debe estar en el PAD, y debe haberse realizado. Creo que todos hemos realizado, lo único que hay que revisar el PAD, si está incluido esa actividad, y si nos hemos olvidado incluir, incluyanlo en el PAD, la evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Este resumen de la evaluación diagnóstica concluye, son actividades que se han hecho en la evaluación diagnóstica, análisis de notas, han puesto en práctica la resolución del kit de evaluación diagnóstica,
otros han hecho actividades también de entrada, todas esas actividades, la caracterización de los estudiantes, todo eso ha concluido en algo, en 2 documentos oficiales: la caracterización, cómo es cada uno de nuestros estudiantes y qué nivel de logro tiene, con calificativos, está en nivel C, B o A. Entonces, hemos visto que la mayor parte de estudiantes están en el nivel C, por eso se tiene que dar el refuerzo. Hay que identificar por qué tienen C, pues, qué es lo que le dificulta, y hay que romper esa barrera de dificultad para que en el primer bimestre ya debió romperse, ya debe haber resultado una B, pero de repente sigue C, entonces con mayor énfasis hay que descubrir por qué ese estudiante tiene C, qué le falta y reforzar en lo que le falte, mis queridos colegas, de tal manera en el segundo bimestre por lo menos nuestros estudiantes ya tengan B. Esa es la finalidad. Entonces, la implementación del refuerzo escolar, dice, son acciones desarrolladas por los docentes para atender las necesidades de los estudiantes. Ya hemos dicho, repite, ¿no? Si identifican cuál es la necesidad, eso se atiende. ¿Con qué? Con una ficha de autoaprendizaje. Y el ministerio ya tiene colgado las fichas de autoaprendizaje de diferentes niveles, tanto para matemática y comunicación. Entonces podemos usar esas fichas o podemos elaborar otras fichas similares. De repente mi estudiante está muy atrasadito, está en tercero secundaria, pero necesita actividades de quinto de primaria. Entonces tengo que buscar actividades de quinto de primaria y con ellos reforzar, ¿no? Ir poco a poco reforzando y que se recuerde de repente las operaciones matemáticas, como vuelvo a decir. ¿Qué más nos dice? Estas acciones pedagógicas deben estar acompañadas por acciones de difusión, sensibilización e información dirigidas a la comunidad educativa. Entonces aquí tiene la tarea el Comité de Gestión Pedagógica, liderado por el director, informar, sensibilizar a los padres de familia. 1. Porque aplicar esas fichas de reforzamiento es inversión de dinero y el Estado no está enviando dinero. De repente, excepcionalmente, algunas UGELs estén financiando, dando fichas de refuerzo a los colegios, pero no creo que sea en todo el Perú, serán excepciones. Entonces, la mayor parte de instituciones educativas financiará esto con los padres de familia. Entonces, para ellos necesita sensibilizarse, informar, difundir la importancia que tiene el refuerzo escolar, de tal manera apoye con el financiamiento del padre de familia. Porque cada ficha de reforzamiento tiene 6, 7 caras. Imprimir ellas es un costo. Entonces, hay tarea de difundir. Y el ministerio está pidiendo evidencias, que se haya hecho reuniones con los padres de familia y se haya elaborado actas como evidencia de esas reuniones donde se informa sobre este refuerzo escolar. Igual los tutores, ¿no? Convocar a reuniones, sensibilizar. También, dentro de esto está que el equipo directivo, el director, tiene que, en trabajos colegiados a los profesores, con los profesores, implementar y autocapacitar o capacitar en la aplicación de estas estrategias. ¿Cuál es? Simplemente la atención diferenciada, aplicar diferentes tipos de fichas en la hora de refuerzo escolar, ¿no? Y retroalimentar al niño para que él solo pueda resolver esa ficha, dando retroalimentación hasta que el niño se dé cuenta que es fácil, para elevar su autoestima y continúe con las ganas de resolver fichas de autoaprendizaje. Esa es la estrategia y eso hay que implementar a todos los profesores. Y además viene el monitoreo que debe realizarse a estos aprendizajes, ¿no es cierto? Entonces, los directores tienen que monitorear que se esté aplicando esta hora de refuerzo, ¿no? Y también
que estas fichas estén de acuerdo a la evaluación diagnóstica. Recuerden también que la evaluación del primer bimestre que ya pasó también viene a ser ya como un diagnóstico. Si ahí está con C, entonces a esos estudiantes hay que ver cuál es la causa y darle refuerzo. Pero si ya está con B, ya hay que darle fichas de afianzamiento, es un poquito más difíciles para ellos, ¿no? Entonces, cada evaluación de fin de periodo se vuelve evaluación diagnóstica para el siguiente periodo, ¿no? Entonces, tiene que tener el docente a la mano la evaluación diagnóstica de marzo y la evaluación de primer periodo, ver la diferencia, si hay mejoras o no hay mejoras, y seguir con el refuerzo escolar. Esa estrategia se tiene que implementar y tiene que capacitarse mediante el equipo directivo. Asimismo, no olviden nombrar un coordinador, un asesor de refuerzo escolar, que puede ser un directivo, puede ser un coordinador o puede ser un docente líder. Y después habrá la evaluación de salida, ¿ya? Entonces va a haber y hay que planificar una evaluación de salida en el mes de octubre o noviembre. La idea es que en esa evaluación de salida ya no haya pues estudiantes con nota C. Y les adelanto, la idea es, mis queridos amigos, que si los estudiantes tienen B, si logran B, ya están bien. Entonces este calificativo B que logren, o A, mucho mejor si es AD, estos calificativos que logren sean los calificativos con los cuales van a solucionar las notas que deben desde el 2020, 21 y 22, ¿ya? Pero si va a estar con C, ese estudiante no va a poder regularizar ninguna de esas notas que debe. Imagínense, se va a quedar debiendo tantas notas. Ya no hay más oportunidad. Todos aquellos estudiantes que no logran subir su calificativo siquiera a B, se van a quedar como cursos a cargo. Y va a ser muchos cursos a cargo, muchas competencias a cargo. Entonces, mis queridos colegas, mis queridos estudiantes que escuchen, todos a dedicarse a recuperar, a reforzarse y mejorar en sus aprendizajes. Y aquí nos dice, ¿no? El público objetivo de esta estrategia de refuerzo escolar viene a ser los estudiantes de educación primaria de segundo a sexto grado de primaria. ¿Por qué no a primer grado? Porque pasan automáticamente, así que tengan C, ¿no? Y los estudiantes de secundaria del primero a quinto grado de secundaria. ¿De dónde? De instituciones educativas públicas a nivel nacional y también los de convenios, ¿no? Los colegios de convenio. Entonces están obligados. Entonces, mis queridos amigos, es lo que nos habla la resolución viceministerial número 045. Algunos dicen, pero ¿por qué? Si esta norma solo dice matemática y comunicación. Sí, pero la resolución ministerial 474, que rige el año escolar 2023, nos habla claramente aquí de que se amplía este refuerzo escolar para los demás áreas, las demás áreas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? En primaria nos dice que son los de segundo grado, 2 horas tienen que tener refuerzo escolar en matemática y 1 hora refuerzo escolar en comunicación. Los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto grado tendrían que tener 1 hora de refuerzo escolar matemática y 1 hora de refuerzo escolar comunicación. Y secundaria, esta norma nos dice aquí claramente, miren, refuerzo escolar matemática 1 hora, refuerzo escolar comunicación 1 hora, refuerzo escolar en ciencias sociales 1 hora, desarrollo personal y ciudadanía 1 hora, también tiene en ciencia y tecnología 1 hora. ¿Se dan cuenta? En esas áreas tiene refuerzo escolar. Entonces se preguntarán, ¿pero cómo aplico? Tienen que elaborar fichas de autoaprendizaje para poder aplicar refuerzo escolar en estas áreas que no tienen fichas. Aunque en la web podemos encontrar de maestros por iniciativa, han elaborado casi de todas las áreas fichas de refuerzo escolar. Si ven
que está al alcance del estudiante y que necesita ese tema reforzar, aplíquenle esas fichas. Si no, elabórenle la ficha de autoaprendizaje. Y lo único que tienen que tener requisito de esa ficha es que debe tener primero el propósito y que se va a autoevaluar al estudiante, y luego la información científica o nueva donde va a aprender. Leyendo, esa parte va a aprender, ¿no es cierto? ¿Cómo va a aprender? Solo. Y la actividad en la cual resuelva o demuestre lo que ha aprendido. Eso es lo que debe tener la ficha de autoaprendizaje. Muy bien, mis queridos amigos, será hasta próxima oportunidad, siempre haciéndoles presente el saludito de su canal Actualización Educativa, con mucho gusto para ustedes.